Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora, la presentación de la Virgen María en el templo, una memoria obligatoria, como lo dice la Iglesia Católica. En realidad, esta fiesta es de las pocas fiestas de la Santísima Virgen María que hace transición entre todas las iglesias, tanto las occidentales como las orientales. Esta primera fiesta fue elevada a primera clase, como se dice antiguamente, gracias a Justiniano y al Papa Sergio I, cerca del siglo VII más o menos. Inclusive se hizo una iglesia tan bella, tan reluciente, que a pesar de las excavaciones que se hicieron más o menos cerca del siglo más o menos noveno, décimo, casi sobre el 11, se decía que la iglesia fue bellísimamente construida por Justiniano cerca del siglo VI, para dar relevancia a esta fiesta tan importante que es la presentación de la Madre del Señor en el templo. Inclusive el Kondakion, que es de las liturgias bizantinas más antiguas que se conoce, pues habla de esta fiesta. Y la primera también iglesia en celebrar esta fiesta es la iglesia maronita. En realidad esta fiesta pertenece al rito jerosolimitano, en donde se da una exaltación, y vuelvo y digo, es de las pocas fiestas de la Santísima Virgen María, la cual hace transición en todas las iglesias, tanto de Oriente como de Occidente, Y el famoso Kondakion, que es el rito bizantino, dice de la siguiente manera: mejor dicho, la casa del Salvador entra hoy al templo de Dios. Bellísima, o sea, uno se pone a meditar en esa acción litúrgica del rito bizantino, y sobre todo las palabras tan bellas como se pronuncian y dan alabanza a la Virgen María, pues uno se queda exaltado, lleno de gozo, porque dice claramente, vuelvo y digo, la casa del Señor entra hoy en el templo de Dios. O sea, bellísimo, una pureza, algo singular, algo como nunca antes visto. Por eso hoy el Evangelio lo tomamos de Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4, en especial 4c. Me quedo con el versículo 4c. Mire cómo dice el versículo 4c. Dice: empero de su indigencia echó todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que estamos hablando del templo, la gente que llegaba a ofrendar las cosas al templo a Dios, y apareció una viuda que no tenía nada para vivir, y a pesar de lo poco que tenía, lo dio todo, y eso es lo que exalta a Jesús. Por eso es muy similar a la Virgencita María, lo da todo para Dios, lo da todo por cada uno de nosotros. El problema es que nosotros somos muy desagradecidos con la Santísima Virgen María, así como usted me escuchó. Somos muy desagradecidos. La Virgen María lo da todo por cada uno de nosotros, nos da a su Hijo. ¿Qué más que nos dio a su Hijo para que ustedes y yo nos salvemos? Y encima aún somos muy desagradecidos. Muy bien, eso lo entendemos en español, este fragmento, pero mire cómo lo dice en griego. En griego lo dice con una singularidad enorme: ton bion, ethen eigen, evalen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Uno, cuando toma ese texto y lo trata de explicar, y trata de interpelar lo que dice este texto para poderlo hacer un poco más entendible, pues es bastante difícil, es complejo. Vuelvo y digo, porque este texto se asemeja total a las virtudes de la Santísima Virgen María, porque mire lo que está diciendo. Y entonces, la vida, mire cómo dice entonces, y entonces la vida se recobra, tombion de eigeren, evalen. Entonces la vida se recobra dejando todo aquello, mire cómo dice, dejando todo aquello, dejando todo aquello que produce suciedad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Más o menos es una traducción un poco muy fidedigna a lo que acontece en los verbos y en el sustantivo y en el superlativo, que hace que el verbo tenga una acción total, explícita y concreta. Y entonces, como quien dice, para recobrar la vida es necesario, se limpia de toda suciedad, más o menos así está diciendo, más o menos de una forma muy traducible. En fin, a lo que vamos con este texto hoy en la fiesta de la presentación de la Virgencita María. ¿Qué nos importa a nosotros lo que dice este fragmento? O sea que ustedes y yo, para poder recobrar la vida, tenemos que estar libres de toda suciedad. Tenemos que estar libres de toda suciedad. ¿Qué es la suciedad? Es aquello que va en contra de la gracia. Por eso María es llena de gracia. Por eso este texto es perfecto para exaltar las virtudes de la Santísima Virgen María, donde no hubo nunca un pecado. Por eso ese Kondakion, el famoso Kondakion de la iglesia bizantina, exalta tanto la fiesta de hoy, la fiesta de la Virgencita María. La casa de Dios entra en el templo del Señor, o la casa del Señor entra en el templo de Dios. O sea, la pureza misma entra en Dios.
O sea, exalta las virtudes de la Santísima Virgen María. Ustedes y yo tenemos que preguntarnos, ¿cuál es esa suciedad que nosotros tenemos? ¿Cuál es ese pecado que nos impide seguir a Cristo? ¿Cuál es esa maldad, esa perversidad que hay en nosotros? Que por el contrario no le deja espacio a la gracia. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que preguntarnos el día de hoy, el día de la fiesta, de la memoria obligatoria, de la presentación de la Virgencita María en el templo. Acordémonos que este texto muy esencial lo trae un evangelio apócrifo, el Evangelio de Santiago, donde hace una narración bellísima de lo que es la presentación de María y cómo Dios desde ese mismo momento la exalta y hace que los demás vean en ella la gracia que hay de parte de Dios en esa mujer, en esa niña como tal. Entonces, usted póngase a pensar hoy, pensemos hoy, a la luz de este fragmento, para recobrar la vida es necesario estar libre de toda suciedad. O sea, cuando se habla en el texto, y más obviamente un poco más del lenguaje de Lucas, porque me vuelvo y digo, Lucas es un lenguaje pedagógico, entonces nos está queriendo decir que nosotros tenemos que dejar la suciedad, tenemos que entregarle a Dios lo poco que tenemos, o sea, la suciedad que somos, la suciedad que somos. Por eso cuando el Señor, el Sagrado Corazón, se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque, ¿qué le dice? Ella le dice, Señor, no tengo nada por ofrecerte, solamente mi nada. Y le dice el Señor, eso es lo único que me interesa, que me entregues tu nada, para Él poder hacerlo todo en ella. Por eso entonces hoy, a la luz de este Evangelio, pensemos, nosotros, ¿qué le podemos entregar a través de la Virgencita María al Señor? ¿Qué le podemos entregar nosotros? Nada, nada. Usted se cree muy importante, usted se cree con mucho dinero, se cree muy inteligente, con muchos títulos, con mucho dinero. No, no tiene usted nada, absolutamente nada. Si usted no tiene a Dios, si usted no tiene a Dios, no tiene absolutamente nada. Si usted no tiene a Dios, hermano, no tiene nada. Por eso la Virgencita María, hoy en esta fiesta de la presentación de la Virgencita María del Templo, nos enseña a eso, a recobrar la vida, a estar libres de toda suciedad, libres de toda suciedad, todo aquello que manche nuestra alma, todo aquello que manche todo nuestro ser, para recobrar la vida, para recobrar la vida. Hoy ustedes y yo preguntémonos, ¿qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que entregarle a Dios para poder nosotros recobrar la vida? El dinero, las posesiones, los títulos, nuestro ego, tantas cosas que tenemos que entregarle al Señor para que podamos tener vida. Hay gente que supuestamente vive, pero en realidad está muerta. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Hay gente que vive y en realidad está muerta porque le falta tener a Dios en su vida. Y por eso hoy, a través de la luz de este Evangelio, pidamos a la Virgencita María hoy que nos recobre la vida. Ella, que es la Madre de Dios, nuestra Madre también, nos ayuda a limpiarnos de toda suciedad, nos ayuda a limpiarnos de toda suciedad. Y gracias a San Justino por esta fiesta, porque gracias a él y al Papa Sergio I dieron una relevancia importantísima a la fiesta el día de hoy, la presentación de María Santísima. ¿Por qué? Porque es necesario reconocer que a través de esta presentación de la Madre del Señor, María es la escogida por Dios, la escogida por Yahvé para ser la Madre del Mesías. Por eso esta fiesta es tan importante en los diferentes ritos, en las diferentes iglesias occidentales y orientales. Nosotros somos iglesia de rito latino, entonces nada más dimensionemos lo que sucede. Démosle gracias a Dios por la Virgen María y sobre todo, como dice el texto del Evangelio el día de hoy, para recobrar vida tenemos que estar libres de toda suciedad. ¿Cuál es su suciedad? ¿Cuál es mi suciedad? Pensemos en cuál es nuestra suciedad. O sea, nuestra suciedad, lo que nos impide que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas. Piense, medite. Hoy meditemos en todo esto y pidámosle al Señor y ofrezcámosle al Señor hoy, a través de la Virgencita María, nuestra nada, nuestra miseria, todo lo que tenemos, que no es simplemente, es pura podredumbre. Porque como decía un gran santo, todo lo bueno lo he recibido de Dios, todo lo malo es mío o del demonio, y todo lo malo que es mío se lo tengo que entregar al Señor para que Él actúe en mí, para que Él saque de mí ese santo que quiere. Por eso ustedes y yo, a través de la Virgencita María, tenemos esa gran intercesora, la Madre del Señor, donde se formó Cristo el Señor como hombre, como verdadero hombre, porque es verdadero Dios. Asumió la carne de María, pidémosle a ella que nos quite de nuestra carne, nos quite la suciedad que tenemos, que muchas veces no vemos, que muchas veces creemos que somos muy santos, en realidad no somos nada, no tenemos nada. Así de sencillo, ustedes y yo no tenemos absolutamente nada, no somos nada. Sin Dios no somos nada. Por eso San Pablo dice claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios los bendiga, la Santísima Virgen María nos ayude. Hoy presentémonos ante la Virgencita María con esta bella consagración. Oh Señora mía,
Oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, en prueba de mi filial afecto. Os consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi mente y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh mamita de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Un feliz día para cada uno de ustedes. Dispensable Santo Rosario, Santa Eucaristía, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Conságrese a la Virgencita María el día de hoy y pídele a ella que presente su vida ante el Señor, para que ella, que es la Madre del Señor, Madre del Dios de la vida, nos limpie de nuestra sociedad. Que esté muy bien, Dios los bendiga.